Busquen en su Biblia, capítulo 16 de Éxodo, manténgalo ahí. Después de la oración vamos a leer ese capítulo completo. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te damos las gracias por este bello día que tú nos has dado, donde nosotros podemos consagrarnos a ti, Señor, dedicar a ti este día de 7, como hijos tuyos que somos, disfrutar del descanso como un vislumbre en este día de ese descanso eterno en el cual todos aquellos a quienes tú traigas a salvación van a disfrutar por toda la eternidad. Te suplicamos, Padre, que al ser expuestos a tu palabra en este momento, tu Espíritu Santo esté hablando de una manera especial a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Un deseo, Padre, de agradarte a ti, obedeciendo los mandamientos que tú nos has dado en tu palabra. Transforma, oh Dios, aquellos corazones que todavía no han nacido de nuevo, para que puedan experimentar la gracia del nuevo nacimiento y así puedan consagrar su vida desde este momento para la eternidad. He aquí tu palabra, Señor. Yo como instrumento humano que he de exponerla, te suplico que tú tengas misericordia de mi vida y que esta palabra también cale en lo más profundo de mi ser, para que yo también no sea una persona oidora o una persona que exponga algo y no obedezca a ella, sino que también esté dispuesto, más que dispuesto, Señor, más que dispuesto, entregado, Señor, a obedecerla por esa obra grande que está haciendo tu Espíritu Santo también en mi corazón. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a buscar nuestras Biblias, como les dije. Éxodo capítulo 16. En esta mañana nosotros vamos a leer este capítulo completo. Yo le invito, por favor, a que usted se mantenga con su Biblia abierta y si alguien no tiene una Biblia ahí, pues si a su lado está alguien que tenga una Biblia, esté ahí también molestándole con esa lectura, porque es necesario estar prestos para confirmar que todo lo que se está hablando está acorde a esta sagrada revelación. Éxodo capítulo 16, verso 1 al 36. El tema del mensaje en esta mañana es el acto salvífico de Dios, preservación del hambre. El acto salvífico de Dios, preservación del hambre. Dice así la palabra del Señor. Partieron de Elín y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón:
dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde subieron las cordonices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tienen en su tienda. Así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés: esto es lo que ha dicho el Señor, les respondió: mañana es día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el 7º día, día de reposo, no habrá nada. Y en el 7º día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso el 6º día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el 7º día. Y el pueblo reposó el 7º día. La casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Esto es lo que el Señor ha mandado, dijo Moisés, que se guarden unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalos delante del Señor a fin de guardar para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer, o 2.2 litros, es la 10ª parte de un efa, que es el equivalente a 22 litros. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El acto salvífico de Dios, preservación del hambre.
La última vez que nosotros estuvimos estudiando el libro de Éxodo, que fue el año pasado, hace un par de semanas atrás, nosotros vimos el acto salvífico de Dios, preservación de la sed. No sé lo que se acuerdan de ello, los que están acá que se acuerdan de ese tema. Cómo también Dios preservó, Dios cuidó a esta nación cuando se encontró en un lugar primero donde había agua, pero las aguas eran amargas, y Dios obró el milagro y las aguas fueron endulzadas. Y luego también en otro lugar donde ya ni siquiera aguas había y Dios permitió que de la roca brotara agua. Allí también nosotros vimos que esta obra que el Señor estaba haciendo, pues representaba aquel que es la fuente de agua que sacia toda sed. Pero también aquí tenemos una enseñanza para nosotros, como cuando nos adentramos a este pasaje bíblico y cómo el Señor proveyó para el pueblo cuando enfrentó el hambre. Antes, lo que han estado siguiendo esta serie han podido estudiar que el Señor había librado con mano fuerte y poderosa a la nación de Israel de mano de Egipto, y cómo también le había provisto de agua para saciar su sed. Aquí el pueblo se encara con otro peligro del desierto, y es la falta de alimentos. Después que ellos habían salido del oasis de Elín, los israelitas, nos dice la palabra acá, que llegaron al desierto. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama ese desierto? En el verso 1. El desierto de Sin, con S, que no se puede confundir con otro desierto que se verá más adelante con Z, que es otro desierto también. Este es el desierto de Sin con S, y el otro es el desierto de Sin con Z, que es otro desierto. Después de viajar durante casi un mes, no es sorprendente, mis hermanos, que la comida que habían traído de Egipto se terminara. Y por consecuencia la gente, lamentablemente, se quejó nuevamente. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque precisamente Dios había obrado milagros, pero el ser humano con ese corazón caído siempre es muy dado. Es muy dado a olvidarse de los favores recibidos por Dios en el pasado. Somos por naturaleza malagradecidos. Y eso es lo que nosotros veremos y ya hemos visto constantemente en la nación de Israel. Pero en su misericordia el Señor prometió enviar ayuda a este pueblo murmurador. También les dio la seguridad especial de su presencia. ¿Por qué? Porque dice que la gente vio hacia el desierto y allí vio la gloria del Señor aparecer en esa nube que los guiaba de día. Apareció una luz radiante en esta nube cuando ellos miraron hacia el desierto. Eso nos dice el verso 10. Ahí estaba manifestada la gloria de Dios. Y es la primera vez que nosotros vemos la expresión la gloria del Señor. O mejor dicho, que aparece así como tal en el libro de Éxodo. Moisés había visto anteriormente una aparición de la gloria del Señor, pero no se le menciona así cuando él vio la zarza que ardía y no se consumía en el monte Horeb. Los israelitas de una forma u otra también habían visto esta gloria de Dios, no de esta forma manifestada a través de esa columna de nube y esa columna de fuego que los guiaba en el día y en la noche. Aquí es la primera vez que se usa esta expresión, la gloria del Señor. Y se usa precisamente en conexión con esa nube brillante que lo estaba guiando, le estaba dirigiendo. Y lo veremos más adelante también en este estudio del libro de Éxodo. Era una señal visible de la vehemente determinación del Señor por cumplir las promesas que le había dado a Israel, que los iba a entrar, que los iba a llevar a la tierra prometida. Esa era la promesa que Dios le estaba diciendo. Y nosotros vemos acá y debemos de estar atentos, mis hermanos, que en estas palabras cuando aparecen en las Escrituras, la gloria del Señor, aquí siempre está enfatizando, va acompañada de ese énfasis de lo que es la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios
que se le había prometido al pueblo de Israel como su continua presencia, que iba a estar con ellos, que no iba a faltar, que nunca iba a dejarles. Esa misma promesa es lo que el Señor también nos ha dado a nosotros como cristianos. El Señor ha prometido que ha de estar con nosotros siempre, incluso en los momentos en que falte el alimento, como ocurrió con Israel, incluso en el momento en que falte cualquier otra cosa. El Señor nos ha prometido que Él que ha comenzado la buena obra en nosotros, Él será fiel en terminarla. Pero muchas veces actuamos de la misma forma como actuó la nación de Israel. Somos malagradecidos cuando vemos que las cosas ya no están andando como quisiéramos, cuando ya está faltando el alimento, cuando ya está faltando incluso el agua. Y por esa razón, el Señor le dice, como le había dicho a Moisés en Éxodo 6:7, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Entonces en estos versículos más adelante nosotros vemos que el Señor no solo mostró su gloria en una nube, sino que también demostró en una forma maravillosa su preocupación por la necesidad de alimento que tenía su pueblo. Y eso nosotros lo comenzamos a ver desde el verso 13. Desde el verso 13, allí comenzamos a ver esa provisión. Hay algunas personas que se interesan en poner en duda la validez de los milagros que encontramos en las Escrituras, y entre estas personas hay algunos que han buscado excusas para decir que estas cordonices y este maná que apareció en el desierto fue un fenómeno de la naturaleza, fue algo que ocurría con cierta regularidad. Pero yo no tengo tiempo ahora para explicar estas excusas que presentan estos, vamos a decir, agnósticos, para poner en duda los milagros y lo que ocurrió en este capítulo 16. No tengo tiempo para ello. Lo cierto es que nosotros podemos observar en esta historia es que las cordonices llegaron precisamente en el momento en que el Señor lo dispuso y lo hicieron al lugar preciso que Él había escogido, en el momento en que lo necesitaba y en el lugar escogido. Vinieron estas cordonices en cantidades suficientes para alimentar alrededor de 2 millones de personas que estaban allí en el desierto. Con toda seguridad, eso no ocurrió si no fue por manos sobrenaturales, por dirección divina, por la guianza del Señor. Y en el caso del maná, nosotros podemos ver que llegó a los israelitas precisamente en la cantidad exacta que la situación lo requería. En el versículo 21, si usted lo lee conmigo, usted puede ver que dice que ellos lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer. Esa cantidad correspondía, como vemos ahí, a un gomer, más o menos 2 litros por personas y por día, ¿verdad? Aquí me gusta esta versión porque entra en detalle, nos presenta una numeración que podamos entender, pero aquellos que tienen una versión Reina Valera sabrá a partir de ahora que un gomer equivale a unos 2 litros por persona y por día. Cuando se necesitaba para 2 días, como en el día antes del día de reposo, el Señor les daba exactamente lo que ellos necesitaban para ese día y para el siguiente día, 4 litros por persona, por cabeza. Entonces, debido a que el pueblo de Israel no había visto nunca esto fue un milagro, ocurrió por primera y única vez en la historia. En el verso 15 vemos que ellos preguntaron, ¿qué es esto? Y ellos lo llamaron maná, que viene del hebreo manhut, que significa, traducido al español, ¿qué es esto? Entonces esa palabra maná lo que significa es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El maná llovía del cielo cuando llovía del cielo, y cuando el rocío cesaba de descender, aparecía como una cosa menuda, redonda, como la escarcha que cubre la tierra. Aquí nos dice que era como la semilla de cilantro, de un color semejante al de las perlas. Todo eso indica un milagro extraordinario por medio del cual Dios le proveyó el pan de cada día a su pueblo. Eso es lo que podemos ver allí.
Otra cosa que vemos es que el maná caía solo 6 días de la semana y en doble cantidad el sexto día. Y se aguzanaba y se pudría si se guardaba para más de un día. Es decir, no era que yo voy a guardar y para mañana no tener que salir a buscarlo. No, si lo guardaban para el otro día, se podría, se dañaba, se cogía gusano. La gente no lo habían visto antes, pero ese fue el medio que Dios usó para sustentar al pueblo durante esta travesía de 40 años en el desierto. Lo podían molerlo en el molino, machacarlo en un mortero, podían hacer tortas, podían hornearlos, etcétera. Y es interesante notar aquí, mis hermanos, que cuando el Señor proveyó el maná, tomó en consideración el mandato que les iba a dar posteriormente, porque ellos todavía no habían recibido este mandato de guardar el séptimo día de la semana como el día de reposo. Ellos se lo van a aprender, se le va a enseñar, se le va a guiar en el capítulo 20, tiempos después. Pero ya aquí había una práctica, evidentemente, probablemente es una deducción, ya ellos estaban guardando este séptimo día, 6 días de trabajo y el séptimo día, día de reposo. Y aquí nosotros vemos cómo así el Señor también les proveía para que ellos no tuvieran que salir al séptimo día. No se debía hacer ningún trabajo en ese día, según el mandamiento que el Señor más adelante les iba a dar en el monte Sinaí, pero que el Señor ya había dado como una enseñanza práctica cuando dice que Él creó al universo en 6 días y al séptimo día descansó y lo santificó. Entonces, nosotros sabemos, mis hermanos, que este es un principio que data desde el momento de la creación, no tiene que ver con la ley ceremonial que Dios le dio a Israel, que aplicaba para solamente el tiempo de la nación de Israel antes de Cristo, sino que es un mandamiento perpetuo que va más allá de un simple cumplimiento en Cristo Jesús. A pesar de que Cristo es nuestro reposo, también somos llamados a esforzarnos, a trabajar 6 días a la semana y confiar en el Señor que el séptimo día Él proveerá para nosotros de tal forma que ese séptimo día podamos consagrarlo a Él y descansar de nuestras ocupaciones regulares. Otra cosa que nosotros aprendemos acá es que esta práctica o esta provisión que Dios le había dado debía de quedar como un recordatorio para el futuro. Y eso es lo que nosotros vemos en los versículos 31 al 36. Esos versículos dan una instrucción final en cuanto al maná. ¿Qué debía de hacerse con este maná? Se debía guardar 2 litros de maná en una vasija y ponerlo ¿dónde? ¿Dónde debía de ser puesto este maná? Delante del testimonio. Delante del testimonio. Eso nos lo dice en el versículo 33. En el versículo 33 y 34. Delante del testimonio. Y según Éxodo 25:16, ese fue el nombre que se le dio a las tablas de la ley que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento, Hebreos 9:4, también nos habla algo más al respecto. Es decir, era esa caja, si se puede decir así, donde allí debía de estar ese maná, como un testimonio perpetuo, debía de ser guardado allí para las siguientes generaciones. La vara que había reverdecido y también las 2 tablas de la ley. Y debía de ser puesta en el lugar santísimo del tabernáculo. Eso lo veremos más adelante. Pero aquí ya el Señor le estaba diciendo, tú debes de tomar esto y debe de ser guardado allí como testimonio, con el propósito de recordarles a los israelitas la manera en que el Señor los había sustentado mientras viajaron por el desierto de camino a la tierra prometida de Canaán,
durante los 40 años de este viaje, nunca cesó el regalo diario del maná. Nunca cesó. Cuando llegaron a la tierra prometida, donde ya podían cultivarla, trabajarla y alimentarse de la tierra, pues ya allí el maná cesó. El maná cesó. Entonces, en nuestro viaje, mis hermanos, hacia nuestra herencia eterna en el cielo, nosotros también debemos de recordar, debemos de traer a la mente el cuidado siempre perenne de nuestro Padre Celestial, que diariamente nos provee de todo lo que necesitamos para conservar el cuerpo, para conservar la vida. Con este fin, el Señor Jesús también nos enseña a orar. Los que han leído la oración del Padre Nuestro, hay una porción que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Amén. Siempre orar que el Señor va a proveer. No es ni siquiera que yo tenga un trabajo, no es ni siquiera que yo tenga salud, sino, Señor, yo voy a salir, pero sabré que eres tú quien proveerá el pan nuestro de cada día. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que también tenemos que mencionar algo más al respecto, con respecto al maná, y es precisamente que Jesús se refirió al maná cuando les habló a los judíos acerca del propósito de su venida a este mundo. Y yo quisiera que usted pudiera notar ese pasaje bíblico que se encuentra en Juan capítulo 6, verso 48. Si usted no me alcanza, puede o escuchar la lectura y tomar notas para que usted lo lea en su casa. Oiga bien cómo Jesús identifica este maná para nosotros. Juan capítulo 6, verso 48 nos dice: yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Así como el maná sostuvo la vida terrenal de los israelitas, así también Jesús sostiene nuestra vida espiritual. Por esa razón todos debemos alimentarnos de manera espiritual o simbólica acerca de este maná que ha descendido del cielo para nosotros en este tiempo. Es Cristo Jesús. Es Él la vida. Él es el camino. Él es el pan de vida eterna que se nos ha ofrecido a todos nosotros. Debemos de aceptarlo por la fe, recibirlo por la fe, vivir por la fe y creer que Él es nuestro sustento espiritual hasta el día que nos llame a su presencia. Amén. Esa es la invitación que yo quiero extenderle a todos ustedes. Eso fue lo que el Señor también dijo cuando se comunicó, cuando estaba hablando allí con Nicodemo, que leímos al inicio del tiempo de oración. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros debemos de venir en arrepentimiento y fe, si todavía no lo han hecho, y alimentarse de ese maná escogido, de ese maná espiritual que nos ha sido dado en estos tiempos finales. No es solamente decir qué bonito está, qué hermoso está esto que yo he escuchado en esta mañana, sino que también necesito recibir por la fe ese regalo de provisión que el Señor me ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí nosotros podemos ver en esta nación de Israel, que fue una nación hasta cierto punto con una naturaleza inclinada a olvidarse de los favores del Señor, a olvidarse de cómo Dios había obrado milagros para sacarlos de Egipto, cómo había abierto el mar para que cruzaran por tierra seca, cómo les había provisto del agua para su sustento físico,
y a pesar de todos estos milagros, fueron rápidos en desobedecer, en murmurar. No hay nadie que diga cosas más absurdas que aquella persona que se olvida, que aquellas personas que murmuran cuando la situación no está caminando conforme a lo planeado. Cuando empezamos a agitarnos, entonces tenemos que considerar que Dios también oye nuestras quejas. Dios también oye nuestras murmuraciones. Dios le proveyó a este pueblo. En vez de murmurar lo que ellos debían de acudir al Señor. En vez de murmurar lo que tenían que acudir en oración al Señor. Pero es lo mismo para con nosotros. Muchas veces somos dados a murmurar antes de entender que ese Dios que nos ha traído hasta acá es el Dios que va a proveer lo necesario para llevarnos a puerto seguro. Es así, mis hermanos, la vida de aquel que no conoce al Señor. Nosotros vemos como el pueblo, entonces, a pesar de su murmuración, a pesar de ser un pueblo infiel, Dios proveyó. Dios proveyó alimento, proveyó carne, proveyó pan para este pueblo. Y aquí entonces nosotros tenemos que aprender algo. Nosotros tenemos que aprender a ser prudentes y diligentes para ir al Señor en los momentos de escasez, en los momentos de debilidad, en los momentos en que todas las puertas se ven o aparentan estar cerradas, en los momentos en los cuales se levanta un gran nubarrón que trata de hacernos perder las fuerzas o el caminar constante hacia la meta. En ese momento nosotros debemos de acudir al Señor. Otra cosa que nosotros aprendemos acá, que quizás es algo que escapa a un escrutinio somero de esta porción de las Escrituras, es que a pesar de que Dios le proveía el maná al pueblo, ellos todos los días tenían que salir a recogerlo. No sé si usted se dio cuenta de eso. Ellos no se quedaban en su casa con los brazos cruzados porque Dios le había dado el maná. Ellos tenían que trabajar, hacer el esfuerzo de recoger. Las familias grandes tenían que recoger más. Las familias pequeñas recogían menos, pero todos tenían que salir al campo a recoger para este alimento diario. Así es el deber de todo ser humano. Nosotros creemos que Dios proveerá para nuestras necesidades, pero tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a ganarnos ese sustento. Y eso no quiere decir que tenemos falta de fe en nosotros. Al contrario, creemos que al salir y al esforzarnos, Dios honrará ese esfuerzo y proveerá para nuestras necesidades. Oramos al Señor, clamamos al Señor cuando salimos a la calle y le decimos: Señor, voy a salir a la calle, en tus manos está mi vida, mi salud, mi preservación física. Y confío en que tú me traerás de regreso con los frutos de ese esfuerzo. Amén. Otra cosa que nosotros aprendemos, mis hermanos, es estar contentos con lo suficiente. A estar contentos con lo que se nos da, mis hermanos. Muchas personas no entienden esto. Muchas personas piensan que su vida debe, para hacer una vida completa, feliz, debe anhelar tener más. Y no es así, mis hermanos. Claro, debemos, como les acabo de decir, esforzarnos, salir, pero nuestro esfuerzo debe de basarse en el hecho de que nuestras vidas están en las manos del Señor y que por lo tanto Él me dará lo suficiente para ese día. Y eso nos lleva entonces a confiar en la providencia. A confiar en la providencia. El Señor les había dado la promesa de que ese maná estaría con ellos todos los días, que no debían de preocuparse en guardar para el otro día, que con lo que recibieran ese día estuvieran contentos y satisfechos. Dios se encargaría de proveer al otro día. Dios se encargaría, y así lo hizo.
Y cuando el pueblo dudaba de esta promesa del Señor y trataba de guardar para el otro día, porque uno no sabía cómo iba a estar el otro día, dice que ese alimento que ellos guardaban se agusanaba, se pudría totalmente. Entonces es desperdiciado, es un desperdicio lo que se ahorra codiciosamente y sin fe. No estoy diciendo que no planifiquemos para el futuro, pero si lo hacemos para obtener más, para aparentar más, para pisotear al vecino, entonces allí estaremos cayendo en el mismo pecado en que cayó estos miembros de la nación de Israel cuando guardaban para el otro día. Tenemos que aprender a confiar en la providencia. Esa misma sabiduría, poder y bondad que desde lo alto trajo para los israelitas alimento diario en el desierto, también va a producir nuestro alimento diario en el curso constante de la naturaleza y nos dará todas las cosas ricamente para disfrutar. Solamente nos resta a nosotros aprender a estar confiados y esperar en el Señor. Esa es la invitación, estar confiados y esperar en el Señor. Otra cosa que aprendemos, que no voy a dejar pasar por alto en esta mañana, es acerca del día de reposo. Como ustedes ven, esto era algo que era conocido no solo no era algo que fue conocido cuando se dio la ley en el monte Sinaí, sino que fue conocido antes, mucho antes de que fuera dada esta ley, y de alguna forma u otra asumimos que el pueblo de Israel ya lo estaba guardando cuando llegó a este momento en la historia donde por primera ocasión se narra cómo Dios proveería para el pueblo dándole doble porción sin que se aguzanara el día sexto para que no tuvieran que salir el día séptimo a recoger. Separar un día de cada 7 para la obra sagrada y para el descanso santo estuvo establecido desde que Dios creó al hombre sobre la tierra y es la más antigua de las leyes divinas. Incluso antes de Dios darle una ordenanza a Adán de que no comiera del fruto, ya Dios había dado el ejemplo. Él había dado el ejemplo. Y Él se preocupó de que esta nación de Israel no quebrantara este mandamiento. Pero la historia también nos ha enseñado a nosotros. Ahora, si la historia no nos enseñara esto, tendría que bastarnos lo que la palabra de Dios ha mandado, como decíamos hace un ratito cuando leíamos el Catecismo Mayor. Yo estoy obligado a obedecer la ley que Dios me ha dado, sus mandamientos, sus ordenanzas. Estoy obligado a obedecerlo independientemente de que no tenga sentido o que no tenga validez a los ojos del mundo. Pero la historia nos ha enseñado a nosotros que el pueblo que está dispuesto a apartar este día de 7, Dios se encargará de proveer para que el séptimo día no sea un día perdido económicamente hablando. Y esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, a ordenar nuestras vidas, a organizar nuestros asuntos familiares para que nos estorben lo menos posible en la obra del Señor el día de reposo. El día de reposo. Ese es un llamado que nosotros vemos constantemente en las Escrituras. Cuando se guardaba maná en contra del mandamiento, se pudría cuando lo guardaban por una orden. Era dulce y bueno. Todo es santificado por la palabra de Dios y la oración. Mis hermanos, la invitación es que aprendamos que este es un mandamiento que Dios nos ha dado a perpetuidad. Y Dios se agrada cuando usted obedece ese mandamiento, independientemente de que el mundo no lo haga, independientemente de que otras iglesias no lo hagan. Usted como creyente, aferrado a la palabra de Dios,
es invitado a guardar el séptimo día como consagrado al Señor. Nuestro trabajo comienza el día lunes y debe de terminar el día sábado, porque el día domingo es día del Señor. Y ese día descansamos de todas nuestras ocupaciones regulares y nos consagramos al Señor para disfrutar de las bondades y beneficios y meditar en ellos que el Señor nos ha dado en el pasado, presente y nos dará en el futuro. Esa es la invitación, mis hermanos, que también vemos con ese mandamiento de que ellos debían de guardar esta porción del maná para las generaciones futuras. Debemos de ver que Dios es el que nos da sustento, que Él es el que nos da consuelo en la vida, que Cristo es esa palabra que nos ha sido dada para alimentarnos de Él, que nosotros debemos de movernos en fe, caminar en fe y esperar el glorioso advenimiento de Cristo sobre la tierra, sabiendo que Él nos guiará hasta el final, que no hay nada en nuestro alrededor que ocurra si no es porque Dios así lo ha permitido. Los que comieron el maná volvieron a tener hambre, murieron finalmente, y nos dice la palabra que de muchos de ellos el Señor no se agradó, mientras que los que se alimentan de Cristo por la fe nunca volverán a tener hambre ni morirán jamás, y de ellos se agradará Dios para siempre. Esa hambre espiritual, esa sed de querer y nunca estar satisfecho, encuentra plena satisfacción en Cristo Jesús. Entonces la invitación es que busquemos fervorosamente la gracia del Espíritu Santo para que convierta todo ese conocimiento que tenemos, poco o mucho de la doctrina de Cristo, lo convierte en ese alimento espiritual que nos sustente, que nos fortalezca espiritualmente, que nos desafíe entonces a vivir la vida cristiana alejada, claro está, de todo mal camino, pero confiando en que aquel que nos ha llamado a caminar sus caminos tiene cuidado de nosotros. Estamos seguros en sus manos, nos protegerá, nos cuidará y nos dará al fin de la vida eterna. El primer paso a dar para recibir estos beneficios es venir en arrepentimiento y fe delante de Cristo, es convertirse de todo corazón, pedir al Señor que transforme, que convierta ese corazón, un corazón de piedra, en un corazón de carne, sensible a las cosas de Dios. Por esa razón yo quiero invitarle a que estemos de pie en esta mañana y que oremos al Señor de una manera especial, para que si todavía esa gracia no ha fluido en nuestras vidas, en esta mañana, al estudiar esta porción de las Escrituras, real y efectivamente se convierta en nosotros ese maná espiritual, ese pan espiritual que ha descendido del cielo, y que nos alimentemos de Él, que es Cristo Jesús nuestro Señor, y que por lo tanto, al alimentarnos de Él, podamos hallar plena satisfacción de la sed y del hambre espiritual que pueden sufrir los demás. Y que también, mis hermanos, podamos ser instrumentos para brindarle ese alimento espiritual a los que nos rodean. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, por favor, y clame a Dios junto conmigo.